trabaja en la empresa IESPU, esa es. Ahorita nos va a contar sobre eso y sobre el título de la charla de hoy, importancia de la instrumentación geotécnica en un relleno sanitario. Un poco el propósito de este masterclass es abrir el espacio de las aulas de clase. Esta es también una invitación desde los estudiantes de pregrado de materias de ingeniería civil, en diseño de estructuras de contención, diseño de estructuras geotécnicas y también juntar con los estudiantes de posgrado en niveles de especialización y maestría. Y en este caso, la invitada especial, también lo importante aquí, lo que rescato es que no es solamente la masterclass dictada por un ingeniero senior con muchísimos 50 años de experiencia, sino también valoramos la experiencia y el conocimiento que nos aportan los mismos estudiantes. Entonces, Valeria, muchas gracias. La idea es una discusión, una presentación de 45 minutos y luego dar paso a preguntas. También a los que están virtuales, si tienen preguntas, las pueden ir agregando en el chat, que la asesora del programa, Andrea Torres, nos va a estar ayudando con eso. Y les pedimos a los que están virtuales que apaguen los micrófonos también. Muchas gracias. Y sigue, Valeria. Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí, a la profe por la invitación. Muy contenta de compartir un poquito de la trayectoria que llevamos con ustedes. Como la profe ya dijo, mi nombre es Valeria. Voy a empezar a romper el hielo hablándoles un poquito de mí, chismecitos de mí para entrar en materia. Yo toda la vida dije que quería estudiar medicina. Mis papás súper juiciosos ahorraron que para yo poder estudiar medicina, y en el último año de colegio fui a una feria en la Universidad de Medellín y me flechó la ingeniería civil. Yo no, ingeniería civil. Entonces soy egresada a la Universidad de Medellín de ingeniería civil y desde siempre tenía como un amor, una pasión por la geotécnica. Mi primer trabajo fue en una consultoría de geotecnia, después estuve en una empresa de casas de campo, de arquitectura de alta gama, estuve en una consultoría de Estados Unidos, después volví a la ingeniería, a la arquitectura de alta gama y llegué a este hermoso proyecto que es un relleno sanitario. Y más apropiado para comenzar la charla, hoy salí en la mañana con mi mamá y a las 10 de la mañana no había pasado el carro en la basura. Yo fue pucha, ¿qué sería a nivel de sociedad y de las grandes ciudades si no tuviéramos un relleno sanitario? Vectores por todos lados, puntos epidemiológicos, contaminación al 100. Entonces esa va a ser la introducción perfecta para comenzar la charla. ¿Qué es un relleno sanitario? Un relleno sanitario es una gran obra de ingeniería que se usa para la disposición final de los residuos sólidos que tenemos pues en las casas, en las empresas, en todos lados. Todo llega a un relleno sanitario. Y es una obra súper bonita y súper grande porque ahí confluyen demasiadas ramas de la ingeniería. Hidráulica, geotecnia, estructural, personal de SCT. O sea, son demasiadas las personas que estamos ahí interdisciplinariamente para finalmente dar una correcta disposición a los residuos y poder, pues, que las ciudades se vean organizadas. ¿Cómo funciona un relleno sanitario? Es la colocación ordenada de residuos en capas. Entonces les voy a explicar un poquito este esquema tan espectacular que hice, que es más o menos como un corte de un relleno sanitario. En un relleno sanitario es súper importante esta franjita que, pues como esta interfaz que hay acá, es la zona de impermeabilización, que me sirve tanto para la estabilidad del vaso como para cuidar el subsuelo, las aguas, y para yo poder hacer una disposición y no contaminar los acuíferos ni el suelo. Entonces, después de yo tener un sistema de impermeabilización, antes del sistema de impermeabilización es muy importante hacer un correcto tratamiento de las aguas que hay, pues, como en la zona y para poder cuidar el suelo. Entonces, se hace unos tratamientos de organal que me permiten como manejar el curso natural de las aguas. Se hace la impermeabilización, eso es una cosa muy hermosa, ahorita les muestro fotos porque se hace una retícula de filtros por donde van a viajar todos los lixiviados.
Entonces, esto es como una representación de los lixiviados que llegan a un box-culver central, que es como la columna vertebral del relleno. Por medio de este tractor se conectan todos los filtros réplicas. A medida que yo voy llenando por capas, se hacen otros filtros réplicas para yo poder tener la evacuación del lixiviado, que es el producto de la descomposición de los residuos que se disponen ahí. Al igual que las chimeneas, que me sirven como la captación del biogás, que se genera también por la descomposición del material. Muy importante el dique de contención, que es la estructura que también aporta estabilidad y contención, como su nombre lo dice, a todo el sistema. ¿Cuál es la finalidad del relleno sanitario? Como les mencioné, aislar los residuos del entorno natural, controlar la migración de lixiviados. Pues imagínense donde yo vuelvo a mi pregunta, donde no tengamos un relleno sanitario, residuos por todos lados, lixiviados, esa agua, si parece fea cuando uno saca la basura de la casa, allá es otra magnitud porque es mucha agua junta que a medida que aumenta su periodo de degradación, aumenta la densidad, se pone más. Otra de las finalidades es poder manejar adecuadamente el biogás, garantizar la estabilidad ambiental y física del sistema. Entonces, la estabilidad de un relleno sanitario la podemos dividir en dos puntos importantes. En la estabilidad del fondo del vaso y en la estabilidad de la masa de residuos. La estabilidad se puede mirar en principio como algo global, porque yo tengo que mirar como todo mi entorno. ¿Qué es la estabilidad? Pues que todas las componentes que están en el sistema estén en equilibrio y yo no vaya a tener riesgo alguno en el sistema de mecanismos de falla, de movimientos progresivos y demás. Entonces, en un relleno sanitario perimetralmente es muy importante yo tener monitoreados los taludes. Generalmente se ponen inclinómetros, en el fondo del vaso se ponen setas de asentamiento para poder mirar los asentamientos diferenciales que puedan ocurrir en toda la etapa de funcionamiento del proyecto. Y ya nos vamos a centrar más en la estabilidad del fondo y en la estabilidad de la masa de residuos. Súper importante para la estabilidad del fondo, como lo mencioné anteriormente, a grosso modo, es el manejo de todas las aguas subterráneas. Si yo tengo mis aguas subterráneas controladas, estoy garantizando parte de la estabilidad del relleno sanitario. Entonces, para esto se hacen una serie de filtros, subdrenes, box culverts, que me permiten manejar el nivel del agua, evacuarlo y mantener el sistema en equilibrio. ¿Cómo se comporta la masa de residuos? Porque es muy interesante un relleno sanitario en la geotecnia, porque la masa de residuos es un material altamente heterogéneo que siempre está cambiando por la degradación del material. Y ahí se presentan muchos procesos físicos, químicos, que son por lo que se da la degradación, entonces constantemente el material está cambiando. Entonces es súper importante yo tener esto monitoreado para yo poder tomar decisiones en el momento indicado. Si pasa esto, ¿qué voy a hacer? Se presenta reducción del volumen, la producción de lixiviados, entonces por eso es muy importante y nos vamos a centrar más como en el monitoreo de todo este sistema. La estabilidad de la masa de residuos. Para yo tener mi masa de residuos estable es súper importante yo hacer una adecuada compactación. Si yo hago una adecuada compactación, ya tengo como un punto garantizado. Tener una red de filtros, pues como robusta, buena, de acuerdo a la magnitud del proyecto. Porque ahí es donde yo voy a hacer toda la evacuación y voy a garantizar parte de la estabilidad. El manejo adecuado de las aguas de escorrentía, porque cuando muchas veces esas aguas de escorrentía se infiltran, eso después se traduce en el caudal de lixiviados que yo voy a tener que controlar aguas abajo. Y el monitoreo
constante del sistema. Los piezómetros. Vamos a hablar especialmente de los piezómetros hoy. Es un instrumento fundamental, es el que más se usa en el relleno sanitario. Son esenciales en el monitoreo porque nos permiten dar una lectura de la presión de poros. Y la presión de poros y el agua es como la principal fuente de falla de cualquier proyecto geotécnico. Entonces los piezómetros son un instrumento que se ponen a la profundidad que yo necesite monitorear y ya yo puedo leer como la columna de agua traducida a presión y tomar decisiones, crear sistemas de alerta temprana y poder tomar decisiones en la medida que vamos ejecutando el proyecto. ¿Cuál es el objetivo de instalar los piezómetros? Monitorear la presión de poros, verificar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje, detectar acumulaciones anómalas de lixiviados. Entonces eso nos permite tomar decisiones, qué podemos o qué no hacer, si ampliamos la red de filtros, si hacemos una extracción forzada para bajar los niveles. Súper importante porque cuando se presentan acumulaciones en la red, hay como una pelea. El agua no baja por los filtros y el gas no sale por las chimeneas. Entonces empiezan a hacer como bolsas de lixiviado que eso puede generar inestabilidad en los taludes de residuos. Entonces, monitorearlos a través de los piezómetros nos da bases súper fundamentales para poder tomar decisiones que se puede ir haciendo. Y además proteger las aguas subterráneas. En el fondo del vaso, antes de la impermeabilización, se instalan piezómetros. Estos piezómetros también tienen un sensor de temperatura, que es súper importante porque cuando cambia la temperatura en el fondo, son dos cosas, pueden pasar dos cosas. O hay una filtración en el sistema, se rompió la geomembrana y pasó al subsuelo, o hay gran biodegradación, sube la temperatura, se puede calentar la geomembrana y también nos calienta el subsuelo y se puede ver reflejado por medio de los piezómetros. ¿Cómo funciona un piezómetro? Esto es pues como una consola con la que se hacen las lecturas. Los piezómetros internamente tienen 4 cablecitos. Estos son como unas pincitas para yo poder leer lo que está dentro de los piezómetros. Estos piezómetros tienen una membrana metálica. Dentro de esta, ahorita les muestro en la foto siguiente, esto se llena de agua. Entonces es súper importante yo hacer una lectura inicial antes de instalar el piezómetro. Esa lectura inicial me va a dar la presión atmosférica y esa ya es como la base para yo poder después calcular la presión. Entonces, antes de instalar el piezómetro, se hace una lectura y se guarda pues, como con la referencia del piezómetro para poder hacer como los cálculos. Miren, debajo de esta agüita es como para poder mantener el sistema saturado y que nos dé la presión. Entonces, detrás de esto hay una puerta, este se llama piezómetro de hilo vibrátil. Detrás de la membrana hay un hilo que cuando hay pues cuando va aumentando la presión, el hilo cambia su frecuencia natural y al cambiar su frecuencia natural, yo lo leo con el data logger y se puede traducir a presión. En los residuos, los piezómetros se hacen como una especie de filtrico. Se hace una bolsita en geotextil, se le echa arena y lo instalamos en los residuos para evitar que bolsas o cualquier otro residuo como que obstruya y no nos dé una lectura correcta. Entonces, él no nos entrega presión directamente. Nosotros, esta lectura cero es la que les estaba contando que se hace a presión atmosférica y ya después cuando empiezo a leer constantemente día a día el piezómetro, ya esta es como la frecuencia que nos da la consola. Todos los piezómetros vienen con una ecuación de calibración que es esta. Entonces a nosotros nos entregan estos coeficientes A, B y C. En la hoja de vida del instrumento dice, este es su coeficiente, todos tienen un coeficiente diferente. Y ya con la diferencia de frecuencias podemos calcular la presión, que es lo que nos interesa a nosotros para poder tomar decisiones.
que es súper importante, además para yo mirar como la estabilidad, el factor RU, que es como un factor de la presión de poros. Entonces, es la presión de poros que leemos en el instrumento y el esfuerzo total en el punto en que está instalado. Como instalamos el instrumento a una cota conocida, ya nos queda como más fácil poder calcular el esfuerzo y tener este parámetro de presión de poros. ¿Cómo disipar la presión de poros y bajar el factor RU? El factor RU es súper importante porque si yo, devolvámonos a esta ecuación que hay acá, si yo tengo el factor RU y mi presión de poros es igual al esfuerzo, eso es uno, ya eso no genera una alarma porque ya es una condición de inestabilidad. Entonces, por eso es súper importante cuidar siempre la presión de poros en el sistema, porque que aumente la presión de poros es que baje el esfuerzo efectivo. Y si baja el esfuerzo efectivo, baja el esfuerzo de corte. Y si baja el esfuerzo de corte, baja nuestro factor de seguridad, que es el que tenemos que estar cuidando constantemente para mantener el sistema en equilibrio. Entonces, para disipar la presión de poros, hacemos los filtros réplicas. Si yo tengo lecturas, yo miro las zonas más o menos en donde se me están dando lecturas altas, por encima de 1, ya tomamos la decisión de si hacemos extracción forzada. Se instalan unas bombas para sacar forzadamente el lixiviado y poder que el gas suba y bajar la presión de poros en el sistema y nivelar esos RU. O en condiciones ya más avanzadas del proceso, subdrenes horizontales que también nos permiten por gravedad sacar este lixiviado. El manejo de las aguas superficiales siempre es súper importante. En cualquier obra de geotecnia, las aguas escorrentías porque el agua busca por dónde meterse y hacer sus estragos. Entonces, el manejo de las aguas es fundamental. Y ya. Esto es un hermoso filtro vertical. Entonces, entre las conclusiones más importantes, muy súper importante tener nuestros proyectos geotécnicos monitoreados. Dependiendo del tipo de proyecto, instalar los instrumentos. Piezómetros se usan en todos los proyectos de geotecnia, inclinómetros para monitorear taludes, celdas de asentamiento para revisar los asentamientos diferenciales, los asentamientos que se puedan dar en la profundidad de los proyectos, y demás. La instrumentación geotécnica, más que un requisito, es para poder tener nuestro sistema controlado y tomar decisiones oportunas. Y ya un relleno sanitario seguro es aquel que se diseña y se monitorea, se interpreta y se ajusta continuamente dependiendo de su comportamiento. Hablándose aquí son. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Tenemos de los estudiantes. Preguntas para los estudiantes. Para Maris. Yo tengo un par de preguntas. Venga. Mencionaba la importancia de para la compactación en la masa de residuos. Entonces, la pregunta acá, el diseño de geotécnico, o sea, como si fuera un terraplén, y el control o construcción se hace también, no sé, camas de terraplén, controlando el doctor, malo de control. No un proctor. Allá semana a semana se hacen dos pruebas de densidad, se hace dos densidades de residuos. Entonces, por normativa, las densidades van de 1 a 1 a 1,35. Y esa densidad, ¿por qué este rango? Dependiendo de la normativa ambiental y de la licencia ambiental y de la vida útil del vaso, de la capacidad que tiene el vaso, no podemos sobrecompactar ni dejar muy suelto, porque si sobrecompactamos, entonces es como si estuviéramos alargando la vida útil, pero eso tampoco es conveniente porque existe pues la licencia ambiental. Y si no lo compactamos al nivel que tiene que estar, pues queda muy suelto y se puede presentar como inestabilidad en el sistema. Algo adicional, porque eso depende mucho
de lo que se expone residuos. Es decir, el residuo sanitario llega más o menos un 96% de lo que es materia orgánica, se deben utilizar ese tipo de cosas. Hay residuos sanitarios que hacen separaciones de fuente, entonces tienen unos impactos más altos. ¿Y cómo controlas que sea? Pues es que no es tan fácil de controlar porque no sea materia orgánica, casi todos los residuos de las casas tienen mezclados con materia orgánica. Son más desechos, viviendas y demás, que realmente residuos que sirvan, que hagan, digamos, reciclables. Allá llegamos mucho mezclado, por eso, perdón, la Uno de los estudiantes ha ido al relleno sanitario. Lo voy a evitar, eso es el consumo. Más o menos a los estudiantes del CNG, más unos años. ¿Qué preguntas que? Prueba, tenemos dos en el chat. Mientras de marca participar. Bueno, David nos dice, gusto saludar a las ponentes, hacer mis preguntas, doctora Silva. Considerando que la evolución mecánica del relleno sanitario está gobernada por la interacción no lineal entre carga progresiva de paso y un subsuelo estratificado, heterogéneo y potencialmente saturable, ¿cómo están incorporando en sus sistemas de monitoreo la actualización dinámica de modelos estratigráficos y geofísicos que permitan anticipar la redistribución de esfuerzos y la creación de zonas de debilidad, en lugar de depender únicamente de una instrumentación geotécnica puntual que responde cuando el proceso de formación ya está en curso? Eso que era para Verbo to be. Yo hago una pregunta, no sé si por ese lado, pero pues conectando con eso, ahí mencionan mucho la instrumentación del piezómetros es sobre los rellenos, sobre los residuos sólidos. En el fondo también, y qué tanto afecta como la estabilidad, como mencionabas, global, lo que mencionaba como del talud antes de poner el paso. Todo, porque ese es mi soporte. Lo que pasa es que antes de... Pero déjenle hablar a ellos. Pero bueno, vale, cuéntanos un poquito. Pues el fondo es el soporte, entonces por eso es súper importante yo usar los kilómetros en el fondo, porque yo ya puedo controlar y saber cómo se está comportando el fondo y yo, pues esto sí es una opinión personal, si el fondo está estable, gran parte de la estabilidad del vaso yo ya voy a tener asegurada. Entonces en el fondo se instalan, donde hacemos tratamientos de organal, se instalan antes y después del tratamiento de organal para yo controlar como mi nivel freático y saber cómo se está comportando el nivel freático debajo del sistema y si pues tengo que tomar decisiones, hacer otro tipo de cosas. Y en la masa de residuos para saber cómo se comporta la masa de residuos. También tenemos otra pregunta de Luis Sánchez. Se instalan piezómetros para monitorear el comportamiento del relleno, pero este está construido y se presentan problemas de lixiviados. ¿Cómo se trata? Pues problemas de lixiviados, me imagino que se refieren como acumulación de lixiviados, que es como el problema que podemos tener en los rellenos sanitarios. Y es como les comentaba, hacer más robusta mi red de filtros para yo poder extraer la acumulación de lixiviados que pueda tener. Entonces, en la lectura de los piezómetros, yo voy a tener lecturas súper altas de presiones de poro o REU superiores a 1. Entonces, donde yo ya tenga REU superiores a 1, yo ya sé que tengo que hacer filtros adicionales, extraer forzadamente o revisar qué está pasando en el sistema. Si es muy normal que en la zona donde se está disponiendo, pues donde están llegando los carros, ahí hay una alta presión de poro. Los REUs normalmente en esa zona son muy altos. Entonces, yo ya evalúo y tomo la decisión, sigo disponiendo ahí o paso mi zona de disposición para otro lado mientras se nivelan esos factores. Hola, pero si Carlos los Andrés también nos preguntan cuál es la vida útil de un relleno sanitario.
Esto depende del diseño y de la zona donde se está construyendo. Pues varía mucho y eso es muy preocupante porque pues cada vez que se diseña un nuevo relleno sanitario, la vida útil se acorta más de lo que se está diseñando. Entonces eso también es un llamado a la conciencia y a cuidar como nuestro entorno y lo que escuchamos ahí, como en muchas pautas publicitarias de no uso de plástico de un solo uso, porque, o sea, las toneladas cada vez aumentan, entonces la vida útil de los rellenos sanitarios se está disminuyendo, y pues muy chévere porque hay más trabajo, pero también hay que cuidar nuestro entorno y nuestro ambiente. Hay una cosa, un dato que se me acaba en este momento. Este proyecto, además de por todo lo que les conté que me parece hermoso, tiene muchos cuidados y muchas licencias ambientales. Y esto es muy bonito porque uno cree, pues, primero un basurero y uno que va allá. Allá se ven especies, las que ustedes quieran, de pájaros, de mariposas, o sea, de muchas especies de flora y fauna. Y eso tiene como un proceso muy bonito porque se deben hacer como liberaciones ambientales para nosotros poder empezar como a intervenir zonas. Entonces no es que llegamos a dañar el hábitat de los animales, sino que se hace un proceso como para desplazar, por ejemplo, los animalitos nativos de la zona hacia otros lados y nos poder intervenir la zona. Pues se lleva como un inventario de los árboles para después sembrarlos en otro punto y aún así seguir cuidando ambientalmente la zona donde se está operando. Por acá atrás. Pero de pronto una pregunta de público. Los pesómetros, cada cuánto y cómo toman las lecturas, si es todo local o si se tiene centralizada la información en un centro de datos. Todos los días se toman lecturas y se leen manualmente. O sea, hay muchachos que todos los días van y conectan los cablecitos y leen manualmente con la consola y se lee y eso sí llega como pues, a un monitor, a una base de datos central donde ya después se procesan los datos. Y hay un especialista que es el que analiza sus datos. Sí, claro. Los hoteles. Los geocentristas. Yo tengo una duda. Pues según entendí como en tu charla, el lixiviado va por el subsuelo, ¿cierto? O fue bueno por encima, por debajo del relleno. No, pues es el subsuelo, el terreno natural. Va una membrana de impermeabilización. Ah, bueno, ya que preguntas de eso y hablamos de eso, pues es el terreno natural. Sobre el terreno natural se pone un geotextil de bentonita, que es una arcilla que se dispara con la humedad, entonces eso cuando está húmedo se moja como una plastilina. ¿Y qué es lo que hace esta bentonita? Que como tiene tan baja permeabilidad, supongamos que se rompe la geomembrana, entonces es una otra barrera protectora que impide que el lixiviado llegue al subsuelo, que es lo que queremos proteger, no contaminar el subsuelo. Entonces está esta bentonita, está la geomembrana, y ya sobre la geomembrana van mantos drenantes. En el fondo, pues como en el piso, van unos mantos drenantes y ya se hace como redes, cuadrículas de filtros. Y ya a medida que yo voy subiendo con la columna de residuos, se van haciendo otras redes de filtros que pues me recuerdan el sistema y me permiten la evacuación de este lixiviado para poder. Pero ¿dónde llegan después? Llegan los Antes de. les voy a mostrar mi super esquema. Ahí está, bueno, acá no se ve tanto, pero acá son como la red de filtro réplica, ¿cierto? Entonces, en la espaldar del dique hay unas rocas gigantes que es como un espaldar drenante muy grande que me permite captar acá todos los lixiviados que bajen por gravedad y llegan como al corte central de lixiviados. Y a través del dique pasan unas tuberías que ya por ahí se captan y yo las conduzco a una piscina de lixiviados. Después van a una planta donde se le hace tratamiento y finalmente, después del tratamiento, se puede vertir al río. Es una pregunta
Y es, bueno, si los piezómetros te dan un exceso de presión de poros, puede haber un riesgo de deslizamiento. Pues creería uno. Generalmente, ¿cuál es la medida de remediación que se hace para La medida que la medida de mitigación o la medida de estabilización que se hace o que se implementa para reducir este riesgo de deslizamiento en esos retiros? los filtros, porque cuando yo tengo acumulaciones, yo puedo decir como que el terreno está inestable. Si yo tengo acumulaciones de lixividad, puede haber una mayor probabilidad de falla, deslizamiento, de deformaciones progresivas que después terminan en deslizamientos. Entonces, cuando yo tengo esa acumulación de lixividad, es importante garantizar el correcto funcionamiento de drenaje de lixividad por medio de, pues si es como súper urgente, la extracción forzada o ya las redes de filtros. Una bomba. Pues se meten unas bombas y se extrae por medio de bombas de lixividad. Por las mismas tuberías que instalaron al inicio. Yo tengo una duda, no sé si está muy obvio, pero los piezómetros, ¿cómo se instalan? Es decir, el piezómetro se daña, se no vuelven a instalar, porque es una cuerda, son las que no hacen para meter. En los residuos se van instalando piezómetros a medida que vamos subiendo. Por eso instalamos en el fondo del paso y en las diferentes capas de residuos para yo poder ir monitoreando. Entonces, en la masa de residuos, como se nos puede obstruir, entonces se hace una bolsita con protextil y se le pone material filtrante, arena, y ya yo lo pongo ahí en los residuos. Y como igual la arena es permeable, ya voy a tener como lixiviado por todos lados y me va a activar el sistema. O sea, es una tubería en la que meten el piezómetro. No, el piezómetro es el tubito, es este tubito, Lo que haría es para- es esto. Entonces eso es lo que queda en el fondo. Ah, ya. Y ya sale, lo único que sale es el cable con los banderincitos para saber dónde está, porque si es muy frecuente que la maquinaria lo tape, ay, mándame una retro y búsqueme tal piezómetro que se me perdió. Y quedan así, pues esto es en el fondo del vaso. Este es para monitorear las aguas subterráneas. Y así se presentan en la masa de residuos. Vemos banderincitos por todas partes y yo ya sé que ahí hay un piezómetro que también le permite a los muchachos ir y mirar y medir, pues y saber dónde están los piezómetros para ir todos los días a medir. Pero mira que suba el nivel del relleno. Ah, sí, se hacen unos Por eso se reparos. dejan ahí, se hacen unos empalmes y si va a introducir un tubo el cableado, el perímetro se empieza de forma. No, no es en el tubo, es el cable. Cuando yo ya estoy llegando, pues cuando ya se El está cable queda sin el relleno, no queda. así. Sí, porque eso tiene que ser como deformable para que no se vaya. Un tubo se puede quebrar y me puede dañar el piezómetro. Es el cablecito solo en la masa de residuos y como es un cable dúctil, pues que es deformable, eso se va acomodando en la masa de residuos y me permite como la lectura de eso. No sé si puede ser muy obvio, pero tú mencionaste que el relleno sanitario tiene una vida útil. Cuando se termina la vida útil del relleno sanitario, ¿qué procede? ¿Qué pasa con el espacio? ¿Se van a hacer superficies? Es lo que hacer. Cuando se acaba la vida útil del relleno, sobre toda la masa de residuos va una cobertura térmica. Y sobre la cobertura térmica se hace siembra y se hace el manejo de aguas escorrentidas. Entonces sucede como una montañita, parece un pastelito, queda como una montañita muy bonita. Y no tendría problemas de inestabilidad también por ese manejo de lixividad. Se hace instrumento, se sigue haciendo Sí, instrumentación. se sigue haciendo control. Se sigue haciendo control de los niveles de presión de poros hasta ya es determinado por un buen tiempo más. Pero ahí no se puede construir, no se puede hacer nada. No, No. no van a hacer absolutamente por el tema de los gases. Vale, no sé si de pronto tenga el dato de cuál era la proyección antes y después de tanta densificación poblacional que hay ahora. Pues la proyección del De la deuda. relleno.
Bueno, eso sí que hacen, eso sí que hacen los expertos porque ni siquiera ellos saben, ni siquiera varias en este momento saben la protección. Porque es que Incluso este vaso, ¿qué lleva este vaso? llevaba mucho. 6 meses, 8 meses, eso es mucho. Y ya están proyectando buscar otro porque les fue pequeño. De acuerdo a las proyecciones que tienen. Eso es complejo. Igual, digamos, dentro de los techos de reacción, hay zonas locales dentro del proyecto, donde se puede obstruir estos drenes. Ahí ustedes, pues, cuando se tiene de reacción, pues, se tienen a la vela de contar con su seguridad y más, pues, aparte que ustedes viven eso todos los días, también, pues, ¿cuánto tiempo nos da eso de reacción al parque? En el fondo, o sea, pues sí, En la masa. pues en la masa de residuos como está en operación pues, constante 24/7, la reacción es inmediata, pues dependiendo, no mentiras, yo hago una lectura, si yo veo que se sostiene elevado, ahí sí tomo decisiones. Hago más filtros, hacemos una extracción forzada, hacemos, pues, ¿qué hacemos? Sí veo que se mantiene, porque como les contaba, muchas veces es como por la misma operación, entonces a mí me da como la esperita, como bueno, voy a seguir analizando a ver cómo se va comportando, si se sostiene, si baja o si antes va a subir, entonces yo ya tomo la decisión de qué hacer. Pero sí hay, o sea, eso sí, en la práctica llega a ser que las plantas absorben lo que hay en el suelo y a veces árboles nativos y se ponen especies propias del territorio, las raíces pueden crecer 2 o 3 veces la altura de la misma planta, así que pueden llegar donde estaban los residuos que se encontraban. Entonces, la vida sí se podría proliferar en ese lugar. A lo que me refería cuando decía que hacíamos como siembra, es que pues se hace como una siembra, se ponen semillas, pero de grano. Dentro del pasto no se siembran como árboles nativos, aunque allá es muy común ver que crecen tomates, papayas, yo no sé cómo, pero allá crecen cosas. Pero lo que se siembra sobre el pasto ya terminado es grano. La duda mía, pues, el tema del manejo de los olores. El manejo de los olores, pues, por ejemplo, en una planta de tratamiento tiene que tener el manejo de los olores para los vecinos, básicamente. ¿Cómo es el tema del manejo? Pues, o sea, sí, es que eso no, los olores van a estar. Sí se hace con un acompañamiento social, pero como para suavizar para la comunidad. Y se hacen, pues por eso se mantiene como toda el área sembrada como para tratar de hacer barreras verdes o ecológicas, pero los olores van a existir en las áreas diferentes. Se instalan pues, sistemas de control de olores, pues como menciona compañero, porque en las plantas de tratamiento de aguas sí se instalan unos sistemas automáticos de control de olores porque están alrededor de las casas o viviendas. Entonces se instala un sistema automático de control de olores, el cual va sacando los vapores y gases de esas plantas y libera un aire ya más limpio. Para estas plantas, como está abierto y gigante, pues es muy complicado hacer un sistema de control de olores porque están en el ambiente y en el aire. Por ejemplo, en las plantas de tratamiento, los controles de olores se hacen en recintos cerrados para extraer esos olores y sacar ya un aire más purificado. Allá nomás el control de olores es que allá todos los días se tiene que cubrir la masa de residuos. Pues constantemente se deja abierta como donde se está operando. Solo donde estamos haciendo como disposición y de resto mantiene cubierta. Además de control de olores, para el cuidado de las aguas escorrentidas, para no tener muchas infiltraciones y que eso se me represente en un caudal en la planta de tratamiento de limpieza.
Ah, bueno. Está bueno. Bueno, Andrés preguntó, y ¿quiénes te preguntan? También hay, ¿qué modelo constitutivo emplean para los análisis de estabilidad? ¿O existe algún modelo constitutivo para las condiciones particulares de los rellenos? Combinó con las otras, nos dio una para poder decir. Bueno, ¿qué pregunta para los estudiantes? ¿Qué modelo constitutivo creen que podrían utilizar? ¿Qué modelo de comportamiento del suelo? De ruptura para la estabilidad. Que todos conocemos. Mórculo. El más común, el que se utiliza en este caso, el que lo he visto, es mórculo clásico, elastoplástico, resistencia al corte, ángulos de fricción y cohesión. Lo difícil y el reto es qué ángulo de fricción y qué cohesión le ponemos a esta masa de suelo. Primero, si el suelo es muy heterogéneo, además de basuras y material orgánico, tiene plástico, tiene gran heterogeneidad. Entonces, existen en la literatura y para estos casos muchos trabajos del profesor Villarraga. Él tiene unos valores. Para otros rellenos sanitarios en el mundo, pues en Colombia, por ejemplo, para el de Bogotá, doña Juana, hay varios valores, se han presentado. Hay mucha discusión sobre eso porque pues esas cohesiones no sé qué tan certeras sean y si también en especial pues van a cambiar en el tiempo. Si es una materia orgánica se está descomponiendo, se espera también que esos parámetros cambien. Eso en cuanto a la resistencia al corte. En cuanto a deformaciones, hay otro mundo adicional porque aquí la descomposición y el cambio, entonces ya no es un solo módulo de Young, hay varios y hay grandes asentamientos. Entonces, otros modelos. Aquí, ¿qué sería lo ideal? Tener unos modelos más complejos. Por ejemplo, un modelo físico, químico, termodinámico, porque además todo el proceso de lixiviados es un proceso de temperatura, de descomposición. Entonces, por ahí la primera pregunta que decían sobre modelos no lineales, también se esperaría que no sea un solo ángulo de flexión y una sola cohesión, por ejemplo, sino que a medida de que aumente el confinamiento en la parte de abajo del vaso, pues tenemos otra resistencia. La masa se mueve todos los días. Esa masa hay que volverla a redistribuir durante todo el tiempo de vida útil y posterior al cierre. Hay que volverla a distribuir para poder mantener los ángulos y la estabilidad del mismo banco. Yo quisiera que te volvieras a la parte de las ecuaciones y los valores, para que me digan algo los estudiantes. ¿Qué les parecen esos pesos específicos? Pues y sobre todo ese valor de RU, pues la razón de presión de poros. No sé, Valeria, ¿qué pregunta yo haría con respecto a dinámica de Seinfeld? ¿Cómo se relaciona esto con el fenómeno que hemos hablado de licuación? Mucho, porque si se me empiezan a presentar como, eso ya me lo había planteado anteriormente, porque si se me empiezan a hacer como, por ejemplo, bolsas de lixiviados y empieza a aumentar mi presión de poros, pues entonces yo voy a tener una masa propensa a la licuación, porque mi masa de residuos va a perder su resistencia al corte y ya va a ser muy propensa a la licuación. Y con todas esas, pues sí, yo lo entiendo ahí, porque sobre todo como esa licuación de flujo, de EPUs muy cercanos a uno. Pero si uno ve esa masa que tiene un montón de plástico y además tiene los textiles y filtros, eso sí se licuaría, pues como que se perdiera la capacidad portante. Sí. Sí. Sí, claro. Sí, eso. No se puede andar. Hay temas que no se pueden dar. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se evalúan los parámetros de del modelo que se emplean bajo ensayos? Ensayos. Villarraga me acuerdo que mencionaba que muy pocos laboratoristas, centros de investigación laboratorio, quisieran tener basura pues en sus reacciones y cortes, y además que hay un tema muy importante,
del volumen representativo. No se podría hacer en un traxial común, convencional. Corte directo habría que hacer o la caja laminar de aquí de la universidad o hacer algo a gran escala para tener una masa que pudiéramos decir de una masa de medio continuo. Eso se ha hecho muy poquito. Y esos valores son. De pronto otra alternativa es en lugar de hacerlo de laboratorio y hacerlo convencional, hacerlo con ensayos de campo. Y esas alternativas, eso se está haciendo, no se ve Valeria en ese que tanto, ensayos de campo con geofísica o incluso de pronto con CPTs. Sí, se hace ejercicio. Solo geofísica. Sí. Línea sísmica. Sísmicas y geoeléctricas para detectar las bolsas de gases que ya decía, para poder saber hasta dónde tenían que hacer las extracciones. Los fenómenos del hilo no deben afectados por la presencia que tienen los gases generados por los incendiados. De fibras son confiables, o es mejor emplear piezómetros de cada gramo. Es mejor usar, pues, son más confiables los piezómetros de hilo vibrante, porque inclusive los piezómetros de casa grande, pues puede ser, pues se puede presentar como alteraciones. En cambio, el piezómetro de hilo vibrante me da lecturas muy confiables todo el tiempo, y yo lo puedo monitorear todo el tiempo porque es como en la cota que yo lo tengo, y pues tiene que ser que se dañe el piezómetro para que no me dé una lectura representativa. Pero el de hilo vibrátil, por ser como más, pues ya tener componentes electrónicos y yo poder y de ser de hilo vibrátil nos da siempre lecturas muy confiables. También, ¿qué recomendaciones o aspectos técnicos importantes durante la instalación de piezómetros? Que no tenga pues como rocas alrededor que de pronto me pueda dañar el piezómetro, pues siempre estar como cobijadito, por decirlo de cierta forma, de material pues como fino, limo, en caso del subsuelo, o arena en la masa de residuos. Catalina, ¿qué frecuencia se recomienda para la lectura de los piezómetros o tienen instrumentación en tiempo real? Toda esta instrumentación está en tiempo real y por eso se hace como, y más en los vasos que están operando en este momento, se hacen lecturas diarias para yo poder tener un control más grueso de todo el sistema. Muchas gracias. Hay muchísimas más. Hay otras. Yo tengo, Si pues, quieres, igual yo les puedo compartir tu contacto para que te escriban y puedan notar. ¿Te parece bien? pues, respecto al uso de los inclinómetros, mencionaste que se instalan pues, alrededor del relleno, pues con el fin de detectar la superficie de falla con la acumulación de estos pesos, pero como tal dentro de la masa de residuos también se pueden instalar estos, ¿no? O digamos su instalación no representaría pues un resultado, unos datos importantes que nos permitan interpretar si eso no es resuelve el estado. Yo personalmente pensaría que no, pues yo no usaría inclinómetros dentro de la masa de residuos, porque la masa de residuos se está moviendo constantemente. A mí me interesa saber cómo se comporta el flujo, entonces por eso instalo piezómetros dentro de la masa de residuos. Sí es fundamental, como en el contorno, o sea, en los taludes que me contienen el relleno, instalarlos para yo saber si hay deformaciones importantes en esos taludes que me están conteniendo el sistema. En este momento tienen otro tipo de instrumentos, solo el piezómetro. Piezómetros, en el fondo del vaso hay celdas de asentamiento y en los taludes alrededor inclinómetros. Piezómetros Casa Grande también en la sala. Bueno, muchas gracias, Valeria, nuevamente. Un aplauso. En el tipo no me instalaba. Gracias a los Necesito docentes de presenciales, contención virtuales, gracias a todas las preguntas. Y bueno, los estudiantes esperen el quiz la próxima semana.
Ay, espérense, no me- Eso estudia. Uno, dos, cuatro.
Chao.